Estábamos el otro día que íbamos a estar analizando cómo la salida del cepo comenzaba a impactar o de qué forma impactaba a las diferentes industrias. Hemos estado hablando ya, por ejemplo, con lo que está pasando y lo que va a pasar en el mercado inmobiliario. Bueno, vamos a analizar cada una de las industrias, cada uno de los rubros. Ahora le toca a lo que tiene que ver con el turismo y cómo justamente va a impactar la salida del cepo en las diferentes decisiones que tome alguna persona que quiere viajar y bueno, dónde es conveniente, qué pasa con el tema de los dólares, qué pasa con si es conveniente o no es conveniente pagar con tarjeta de crédito. Bueno, son todas preguntas que se fueron haciendo durante todos estos días. Algunas están un poco más claras, otras todavía están ahí medio en la nebulosa y por eso queríamos convocar a alguien que de alguna manera nos traiga claridad justamente en estos temas. Y es alguien que ya hemos consultado varias veces, lo hemos entrevistado y bueno, y lo volvemos a convocar. Él es Matías Mute, es cofundador de Promociones Aéreas y ya lo estamos saludando. Matías, ¿cómo te va? Gustavo Grimaldi. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, por suerte acá. Trabajando un montón, pero muy Trabajando bien, por mucho. suerte. Bueno, y digo, tuviste ya la semana pasada, con todas estas novedades que hubo en cuanto a la salida del cepo, seguramente ya en los primeros días, a lo mejor no en las primeras horas porque todo se está acomodando, pero ya comenzaste a ver a lo mejor alguna tendencia hacia dónde va, digamos, el consumo de este tipo de bienes y servicios, justamente ante un escenario novedoso. Y también vamos a hablar de lo que ocurre con el dólar, que eso también sabemos que es gravitante a la hora de viajar y de elegir el destino. Seguro. Estamos viendo un escenario nunca antes visto, así que realmente sorprendido porque en los 15 años que que estamos haciendo promociones aéreas, siempre fue la carrera contra la inflación, la carrera con compra hoy que mañana vale más caro. Entonces, Uh-huh. realmente contentos, ¿no? Por la medida, sinceramente, como que imagínate que hoy el dólar oficial baja un 4,5%. Esto quiere decir que viajar hoy es un 4,5% más barato que ayer, ¿sí? Uh-huh. Entonces siempre la película fue, mirá que mañana va a subir, mañana que va a subir, va a ser más caro, etcétera, y hoy estamos viendo que cada día es más barato, ¿no? Así que para el rubro o para específicamente para lo que es viajes, un peso fuerte hace bueno, que obviamente sea más sencillo viajar. Eh, Hoy resulta ser de que, bueno, tanto Miami y Santiago de Chile como destinos de compras también están muy accesibles para nosotros también, donde antes Uh-huh. viajar, no solamente era la compra del pasaje, no era, bueno, tengo que dejar un riñón en el Claro. viaje que tengo que hacer, y hoy la verdad es que uno vuelve, pudo hacer las compras que quería hacer y por ahí terminó gastando la misma plata o menos de lo que hubiera gastado acá, ¿no? Entonces la verdad que el escenario favorece en este Bueno, contexto. lo primero, digo, desprendiendo un poco de lo que vos contás, es que hay cierta certidumbre, algo que no solamente no había en la economía en general, en la macro en general, sino ni hablar a la hora de planificar un viaje, ¿no? Sin duda, a ver, el tema de que uno pueda acceder a dólares libremente, hoy conviene Uh-huh. comprar a dólar oficial y pagar todos sus viajes con dólares. Importantísimo hacerlo en dólares en una agencia local, ¿sí? No Ajá. en una Bueno, agencia del exterior. esas son las cosas que queríamos que nos cuentes vos. Digo, esto es Perfecto. un punto importante. ¿Por qué sí en una agencia local y no del exterior? Muy buena pregunta. Primero, en una agencia local por ahora se puede pagar con débito, ¿sí? Con Ujú. débito o con transferencia bancaria, o sea, hay que tener los Ujú. dólares en la cuenta, pero es muy sencillo, o sea, uno bien hoy, digamos, nos ha simplificado a los viajeros mucho el operatorio. Uno hoy ingresa a su home banking, compra los dólares o ya mismo los puede tener comprados de antes, Ujú. transfiere, abona su viaje y ya está. Es la forma más barata de viajar hoy en día, ¿no? De hecho, imagínense que
nosotros estábamos comprando el viaje en un dólar MEP a 1.300 antes de la salida del cepo, y hoy está en 1.110, ¿no? Entonces quiere decir que bajó muchísimo porcentualmente el viaje, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno compra en agencia del exterior, tiene que pagar con tarjeta de crédito, ¿sí? Claro. Entonces, ahí aplica el dólar tarjeta que está en 1.443. Claro. Sí, es algo que todavía mucha gente no tiene claro, pero es cierto que uno, es más, si también viaja al exterior y paga con tarjeta, tiene que saber que le va a salir más caro que si paga con el dólar billete, ¿no? Por supuesto. Hoy la realidad es que lo que conviene es colchón bank y vamos a aprovechar y pagar con dólares. Es verdad que hay personas que por ahí no están muy acostumbrados a viajar con dólares. Es parte de un riesgo, pero también tiene su recompensa. Entiendo también que a veces algunas tarjetas de débito están autorizadas para usarse en el exterior. Es un tema a consultar con el banco, pero es una posibilidad también. Sí, pero es cierto que muchos bancos, digo, si uno usa su tarjeta de débito en dólares en el exterior, en muchos casos le cobran un recargo, ¿no? Por cada operación. No tanto eso, sino que uno lo que tiene que tener en cuenta es que si uno usa su tarjeta en el exterior, puede hacerlo y después pague su tarjeta con dólares. Claro, si tiene los dólares. La realidad es que no tiene mucho sentido mantener hoy el impuesto país porque si no entra por una ventana, entra por la otra. O sea, o sea, va al dólar oficial, compra el dólar oficial en su banco y después cancela la tarjeta con dólares y listo. Pero bueno, digo, ese es unos buenos tips para aquellos que están pensando en viajar al exterior. Esto que vos nos decís, ir al banco, comprar los dólares, tenerlos en la cuenta en dólares. Y si quiere que ir hoy en día, ya uno puede hacerlo en moneda digital. Sí, home banking, claro. No, digo, y después transferirlo a otra cuenta en dólares que tendrá obviamente la agencia de viaje o la línea aérea, digo, ¿no? Sí. Yo les dejo una sola premisa. Como me dijo una vez un muy amigo, me dijo, el agua hay que juntarla cuando llueve. Claro. Evidentemente, este es un momento de oportunidad. Esperemos, porque lo llamativo siempre es eso, ¿no? Salir al cepo, ¿para dónde vamos? ¿Qué sé yo? Y si uno siempre piensa que va hacia la suba, ¿no? Y paradójicamente cambió el paradigma completamente, ¿no? Entonces, me parece que o sea, no sabemos cuánto tiempo puede llegar a estar así, o incluso que pueda seguir bajando, ¿no? Pero bueno, es como que te digan, fuiste a un negocio y te dicen, tenés un jean con 20% de descuento. Y comprarlo hoy, porque mañana no sabes si está el descuento, ¿no? Entonces, la verdad es que es un escenario muy interesante, ¿no? De cara al viajero, en poder viajar. Imagínate los que estaban en viaje y ahora se enteran de que el dólar vale menos, entonces les va a costar menos caro el viaje que hicieron. Sí. Y contame un poco cómo viene afectando, porque esto ya viene afectando ya desde el año pasado, lo que tiene que ver con el turismo receptivo. Digo, pasamos de ser un país muy atractivo para los extranjeros a ser un país que se volvió costoso, digamos. ¿Qué impacto puede tener esto de la salida del cepo en ese sentido? A ver, es un tema muy controversial, digo, porque, a ver, podríamos decir, no en el extranjero, pero la temporada esta que pasó, digamos, de enero y febrero, a nivel de turismo nacional, explotada. Con turismo nacional, digamos, o sea, no necesitamos del extranjero para poder tener turismo en la Argentina. Digo, si vienen, bienvenidos, por supuesto. O sea, sigue siendo un país atractivo. Digamos que a nosotros nos parece barato afuera, digo, pero también hay inflación en Estados Unidos. Claro. Digo, digamos, al extranjero también su país no le resulta barato. ¿Sí? O sea, no es que porque a nosotros nos haya cambiado el paradigma, no quiere decir que al extranjero le haya cambiado, ¿no? O sea, entonces... Sí, lo que pasa es que antes era demasiado barato y hoy quizás está en los niveles similares a los que ellos tienen en su economía local, digo, pensando absolutamente en algún europeo. Y bueno, digo, a lo mejor el tema de la distancia, eso sí, no los llama a venir cuando
digo, la economía es más o menos parecida a lo que pueden encontrar en su país. Pero bueno, me imagino que siempre hay un segmento premium que igual sigue viajando, ¿no? En la Argentina. Matías, ¿me escuchás? Sí, Te decía estás que, diciendo. no, te decía que me imagino que hay un segmento, digamos, premium, bueno, que viaja siempre, de viajeros de todo el mundo, que más allá de lo que ocurra en la macroeconomía argentina, todavía siguen viniendo, ¿no? Por supuesto, a ver, lo que se terminó, si quieren, es el turismo de shopping, de entrar Claro. y venir y saquear un Pharmacity, pero fuera de eso, la Patagonia sigue estando en el mismo lugar y Ujú, digamos, el resto, digamos, de los sectores turísticos más habituales siguen estando en el mismo lugar, ¿no? Entonces, lo que se terminó por ahí es el shopping de viaje, digamos, a ver, nos pasa a nosotros con Chile. ¿Para qué claro. vamos a Chile? Y para shopping porque está cerca y es conveniente, pero no Ujú, necesariamente por eso vamos a ir solamente a Chile, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el diferencial que hay, o lo que se terminó fue eso, pero el resto sigue estando. ujú. Y hablando del emisivo, digo, ¿qué es lo que estás viendo en estos días? Digo, mucho argentino que busca lugares como Brasil, no sé, Miami, ¿cuál es la tendencia? Bueno, este año fue muy particular, ¿no? Tuvimos el fenómeno Brasil en enero y febrero Ujú, que estalló, ¿no? O sea, eh, pero la realidad es que después de eso fue como una incertidumbre, decir, bueno, ¿qué hacemos después del fenómeno Brasil? Y hay cosas muy interesantes. La realidad es que hay cosas interesantes para Europa, para Estados Unidos, para Caribe, para Brasil. O sea, eh, nos llegan consultas de todo tipo, ¿no? O sea, nosotros monitoreamos el precio de 1.300 rutas aéreas y ujú, encontramos para todos los bolsillos y para todas las épocas. La verdad es que hay mucha oferta y mucha demanda de turismo en este momento. ujú. Y se están viendo también, bueno, yo he visto en algunos casos, pero digo, estamos en una etapa en donde van a comenzar a aparecer más las promociones, las posibilidades de pagar, no sé, en varias cuotas, algo que no estábamos tan acostumbrados en el último tiempo. Es que más de lo que no estábamos acostumbrados, las cuotas en turismo estaban prohibidas por ley. Claro, Entonces claro. digo, hay una cuestión de que no es que no había, es que no se podía, o sea, pero Ujú, llegábamos a ese punto de gravedad de que uno no podía, digamos, un comercio como digamos, el turismo, o sea, vos podías ir a comprar una tele en cuotas, pero no te podías pagar un viaje en cuotas si lo querías pagar o si la empresa de turismo quería brindarlo, ¿no? Entonces, digamos, creo que vamos a ver de vuelta como por ahí en 2019, vamos a volver a ver cuotas, de nuevo, las compañías con menores márgenes son, yo les digo, o sea, la inflación escondía muchas cosas. ujú, Uno podía hacer las cosas más o menos, que subía precios y subía precios y subía precios, y la demanda se lo venía convalidando por una cuestión del espiral inflacionario en el cual vivíamos. Entonces, claro. hoy, con precios sincerados, o te pones en un precio competitivo o no vendés, ¿no? Entonces, y en ese sentido, algo que siempre funcionó muy bien en turismo fue la oferta y la demanda. Así Ujú, que yo creo que es una cuestión de que, a ver, también ha bajado el precio del petróleo, entonces estamos ahí expectantes a ver un poco qué pasa con los precios, ¿no? Pero de nuevo, por ahí el petróleo está regalado, pero sí, la demanda es infinita, era como, no sé, en la pandemia. En la pandemia claro, casi que te pagaban para que te subieras a un avión. ¿Mm? claro, claro, claro. Entonces, Claro. bueno, nada, eh, qué sé yo, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? O sea, creo que siempre hay una oportunidad y en este caso lo que es un contexto macro muy de, a ver, de corto mediano plazo muy llano, ¿no? O sea, muy cierto. Entonces, Y hoy si tenés que recomendar a alguien que quiere viajar, le recomendás comprar un paquete cerrado, le recomendás a lo mejor buscar oportunidades en cada proveedor, digo, tanto en líneas aéreas como en hoteles, ¿cuál es la tendencia o qué es lo más recomendable hoy por hoy? y la elección es para cada uno es muy particular, ¿no? O sea, Ujú, el paquete en algún aspecto te resuelve que en una sola operación tenés hecha toda la compra y si ya está, me olvidé, entonces hay gente que le sirve eso,
pero ¿qué pasa? A veces es un poquito más restrictivo, ¿no? O sea, vas a acceder a X hoteles que son los que están empaquetados con ese vuelo. Cuando vas por ahí, digamos, comprando un vuelo y un hotel por tu cuenta, tenés más libertad de armarte un viaje como vos quieras, ¿no? Claro. O elegir dónde te quieres hospedar. Es un poco de la personalización que quiere hacer cada uno sobre su viaje, o cuánto puede uno resolver, cuánto puede uno también disponer, ¿no? Porque también la forma en la cual uno paga un viaje es, bueno, te alcanza para pagarte todo un paquete y digamos, no tenés que pagar el aéreo, el hotel, y por ahí es mucho dinero para pagarlo de golpe, entonces un mes uno paga los vuelos, otro mes paga la hotelería, digamos, hemos notado comportamientos muy dispares en que tenés el comportamiento de la persona que 5 días después de que compró su vuelo, reserva su hotel, que es como digamos, si querés, el madrugador, y después tenés el que se duerme y se acuerda 15 días antes que tiene que sacar un hotel, y es lo que hay, ¿no? O sea, a veces tenés suerte y tenés buenos precios, como a veces no tanto, ¿no? Entonces, bueno, va un poco del tipo de viajero, ¿no? Y en cuanto a la antelación para comprar un vuelo, digo, obviamente uno sabe que cuanto antes uno compra el vuelo, mejores tarifas puede conseguir, pero digo, hay un promedio, digo, la gente que compra 6 meses antes, un año antes, entre 3 a 6 meses 3 la a 6 antelación meses. de compra sería lo ideal, ¿sí? Es donde se encuentran todos los mejores precios, ¿no? Puede pasar a veces que con un poco más de antelación exista algo, como así también algo más a último momento, pero bueno, depende un poco del tiempo. Sí, porque hay gente que también es cierto que lo compra a lo mejor un año antes, que bueno, hay gente que a lo mejor ya sabe que va a ser el año que viene, que bueno, es difícil, pero bueno, dice, bueno, yo lo compro y ya me quedo tranquilo que lo tengo comprado, pero a lo mejor bueno decís que quizás a los 6 meses hay mejores ofertas. Y a ver, es relativo, porque por ejemplo, Depende, no sé, claro. el que es padre, por ejemplo, y sabe que tiene vacaciones en enero o julio, o la saca o se queda a pie. Entonces, hay una cuestión de que julio es temporada alta en todo el mundo. Sí, entonces, o sacaste o fuiste, ¿no? O sea, entonces, ¿va a ser caro? Sí, por supuesto. ¿No va a haber promociones? No, ¿por qué? Porque si lo puedes vender más caro, porque lo vas a vender más barato. Entonces, digamos, anticiparse a las vacaciones de invierno, por ejemplo, es algo muy saludable. Ahora, querés viajar en, no sé, mayo, junio, o septiembre, octubre, que son meses de baja, ya no existe más la temporada baja, es todo temporada media, y digamos, por la flexibilidad que uno encontró a la hora de poder viajar, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Mayo, junio, por ejemplo, son excelentes meses para viajar a nivel de clima. Viajar en julio digamos, a Miami, hermoso, pero o recorrer, no sé, los parques de Orlando en julio es una locura. Sí, una locura. Yo en septiembre y casi me muero, ¿no? O sea, son las vacaciones, digamos, de los estadounidenses, y además me imagino que me decís por el tema del clima también, ¿no? Correcto, sí. Claro, sí, depende del lugar, pero bueno, esto de que mayo, junio, agosto, septiembre son los momentos en donde las tarifas aéreas están más baratas, eso es cierto también, ¿no? Y es nuestro febrero-marzo para el mundo, digamos, ¿no? Entonces, claramente, digamos, tenés algo más accesible y bueno. Pero bueno, ya te digo... Sí, el que puede elegir lo hace en esos meses, seguramente. Por supuesto. Nosotros recibimos más o menos 1 millón de personas por mes que nos vienen a ver. Entonces, cada cual, nosotros publicamos unas 450 promos por mes. Alguna te tiene que servir. Claro. Es así. Y para ir cerrando, bueno, pasó Semana Santa, me imagino para ustedes es un momento importante, y ahora ya, digamos, la gente ya empieza a ver las vacaciones de invierno, digo, ya se empieza a mover eso. Sí, a ver, Semana Santa fue un furor, y lo llamativo de este año, todos los feriados cayeron bien. No te cayó un feriado un miércoles, te cayó un jueves, te cayó un viernes, fue puente. Entonces, venimos de feriado en feriado,
vamos a tener que empezar a trabajar para poder pagar estos viajes, pero Claro, claro. digo, la realidad es que la cantidad de feriados que hay, digo, ahora en el 1 de mayo también, cayó puente. Sí, Digo, claro, acabamos claro. de salir de uno y estamos entrando en otro, ¿no? Entonces, Mm, eh, en algún momento vamos a tener que dar la pala para poder pagar esto, ¿no? claro. Pero claramente hay hay muchos feriados muy convenientes para poder hacerse escapadas tanto nacionales como alguna escapada corta, digamos, qué sé yo, uno puede ir al norte de Brasil, mismo Ujú. a Caribe, que puede ser una excelente fecha para viajar, porque el clima, decimos, es grato en ese aspecto, y sí, ya las Ahora, miradas están puestas, por supuesto, en vacaciones de invierno. ahora para ir cerrando, digo, comparado con el movimiento que percibiste vos el año pasado, ¿ves que este año a lo mejor hay gente que vuelve a viajar, que a lo mejor el año pasado, que fue un año complicado, no lo hizo? ¿Eso se está viendo? Mirá, yo creo que es un escenario de recuperación. El turismo venía Ujú, muy castigado desde la pandemia, o ujú, sea, eh, entonces la realidad es bueno, ya te digo, el volumen todavía no llegó a picos de años anteriores, ¿sí? ujú, Entonces yo veo un escenario de recuperación y también de alternativas para que el viajero pueda aprovechar. Así que ujú. yo soy, a ver, digamos, tengo, digamos, 15 años de optimismo con esto, Sí, 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 sí. porque, bueno, la verdad es que nosotros hemos pasado todo tipo de gobierno, todo tipo Sí, de claro. dólar, con cepo, sin cepo, y el punto es encontrar la oportunidad. Así que la realidad nuestra es eso, ¿no? El pico donde lo marcamos, 2015, 2016, digo, 2000, el sí, último 15, pico. sí, entre 2000, te diría 15 y 18 fueron los años Ujú. de mayor auge, sí, sin duda. Bravo, bravo. Matías, muchísimas gracias, realmente nos brindaste un panorama muy amplio, te agradecemos muchísimo y bueno, obviamente te vamos a volver a consultar en otro momento. Un placer, a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande. Buena semana. Hasta luego. Fue Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas.